¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a este espacio de presentación de la candidatura de nuestros compañeros Zanoni Cuesta y Paola Erazo, quienes están participando por un escaño en la Asamblea en representación de todos nuestros compatriotas que se encuentran como migrantes en el área de Estados Unidos y Canadá. Agradecemos a todos quienes se han dado cita en este evento y bueno, dicho esto, me gustaría empezar saludando con nuestros compañeros. ¿Qué tal, Paola? ¿Qué tal, Zanoni? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, Cristel, muchas gracias. Buenas noches, compatriotas. Buenas noches, compañeros Anónimos. Hola, buenas noches, Cristel. Gracias por esta invitación. Hola, Pao, ¿cómo están? Te veo que estás muy bien. Estamos listos para empezar. Un saludo a toda nuestra colectividad ecuatoriana, nuestros hermanos ecuatorianos residentes en el área de Estados Unidos y Canadá, y a los migrantes en general en el mundo, ¿no? Así es, muchas gracias pues por darse cita en este espacio. Ahora, como lo habíamos mencionado, vamos a hacer la presentación formal de la candidatura de estos dos compañeros que están en busca, pues, de alcanzar un futuro mejor para nuestro país y sobre todo para nuestros compañeros migrantes. Y bueno, nos gustaría empezar dando a conocer un poco más acerca de quiénes son Zanoni y Paola. Empecemos por Zanoni Cuesta. Vamos a leer una pequeña reseña de lo que ha sido su vida y lucha. Zanoni Cuesta es un catedrático inmigrante ecuatoriano que llegó a Estados Unidos en el año del 2001, tras huir de las amenazas y persecución del gobierno de Yamil Maguad. Es un militante con fuertes convicciones sociales y de izquierda que ha dedicado su vida a la lucha social y a la academia. Posee un doctorado en literatura y culturas latinoamericanas por parte del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Además, en la Universidad de Northern Illinois, ha profundizado sus estudios de maestría en literatura, culturas latinoamericanas, artes interdisciplinarias, artes y cultura para el empoderamiento social e integración de las artes en la educación. En el ámbito educativo, cuenta con una maestría en enseñanza de literatura y culturas españolas, idiomas y culturas, otorgada por la Junta de Educación del Estado de Illinois. Zanoni ha realizado publicaciones con el Centro de Investigación y Desarrollo de Ecuador, CIDE, asimismo en el Beisman, revista online de literatura. De igual modo, en Consenso, revista especializada en literatura latinoamericana de Northeastern Illinois University. Además, ha publicado también en Contratiempo, revista de literatura latinoamericana y finalmente con la Universidad Autónoma de México. Y bueno, pues ahora vamos a dar a conocer un poco más acerca de nuestra otra candidata que también está postulando por un escaño a la Asamblea en representación de Estados Unidos y de Canadá. Paola es una joven apasionada por la política. Desde los 20 años ha militado en diferentes organizaciones políticas de izquierda. Siempre ha tenido en mente la convicción de crear una patria justa con igualdad de condiciones para todos sus hermanos. Su iniciación política fue en las Juventudes de Alianza País, siendo coordinadora nacional de comunicación. Gracias a la participación en la Juventud de País, tuvo la oportunidad de liderar varias mesas de mujeres de izquierda. En el aspecto internacional, ha participado con los hermanos progresistas de Latinoamérica en varios encuentros como la ELAP. Hace 2 años, la situación económica de nuestro Ecuador la orilló a migrar hacia los Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Actualmente vive en Nueva York y trabaja en atención al cliente en una tienda de celulares. Como sucede con muchos de los migrantes, Paula tuvo que dejar de lado su profesión y de este modo buscar un sustento en los Estados Unidos. Y bueno, estos son nuestros candidatos a la asamblea por la lista 17. Y una vez dicho esto, Zanoni, Paola, me gustaría comenzar porque le cuenten al público desde una perspectiva más personal. Y quisiera iniciar con Zanoni. La pregunta es, ¿quién es Zanoni Cuesta? Bueno, muchas gracias nuevamente. No deja de conmoverme en realidad esta reseña que tú acabas de hacer, especialmente pensando en Paola, como miles de jóvenes tienen que abandonar nuestra patria por condiciones económicas, básicamente. Nuestro país se encuentra en una situación muy calamitosa
y sí nos conmueve. Honradamente a mí me conmueve lo que se acaba de narrar, pese a que yo sé cuál es la historia, pero escuchar esto de otras personas conmueve mucho porque es nuestra realidad, una realidad a la que el Estado ecuatoriano todavía no ha prestado una atención seria. Paola, yo realmente agradecerte a ti también por haber aceptado este reto. Sé que tú eres una mujer fuerte, una mujer con convicciones, una mujer que estuvo todo el tiempo en el lado de la Revolución Ciudadana, y así es como yo te conocí, así es como vi tu militancia. Y por eso nuestra decisión también de que tú seas parte de este proceso con gente probada, con gente honesta, con jóvenes con aspiraciones serias, con jóvenes con honestidad, con jóvenes que tengan la capacidad también de soñar y hacernos soñar, vivir estas grandes y bellas utopías. Yo nací en Quito, vengo de un barrio que se llama La Colmena, como todos nosotros los iquiteños, o mayoría de quiteños al menos. Nacimos en la maternidad Isidro Ayora, que es ícono de la quiteñidad en realidad. Luego mi infancia estuvo marcada por la pobreza, marcada por el hambre, por la escasez, por esta falta incluso de calor en el hogar, porque los padres siempre fuera. Eh, Mi madre sufrió una enfermedad de toda la vida, y bueno, mi viejo tenía que salir a trabajar, regresaba por la tarde, y nuestra vida fue de muchas necesidades, de muchas carencias. Yo crecí en medio de la pobreza, crecí viendo a mis amigos del barrio tomar rumbos distintos a través de la droga, a través de la delincuencia. Muchos de mis amigos, niños en aquel entonces de infancia, ya no están con nosotros. Ellos se fueron en este proceso de enfrentar a una sociedad que les negó todo, hasta los sueños, porque dejamos de ser niños para poder enfrentar la vida. Eso es parte de lo que es mi infancia ahí, y también lo que me ha permitido tener una fuerte identidad social, política e ideológica con las masas, con los más necesitados, con los pobres del Ecuador. Vivimos acá en Estados Unidos, obviamente ahora con condiciones mejores, económicamente hablando, quizás socialmente también un poco mejores, pero se extraña el país. Luego yo en mi adolescencia y en mi juventud siempre estuve vinculado a los movimientos sociales, siempre estuve vinculado a un proceso de lucha política, de lucha ideológica. Es como me fui formando y como fui entendiendo en qué sector o en qué lado del mundo, en qué lado de la vida me encuentro. Y me di cuenta que siempre estoy en el lado izquierdo, aunque a veces la izquierda pierda y nosotros perdamos, pero hay que seguirse manteniendo ahí porque esa es nuestra identidad. Cuando llego acá a Estados Unidos, uno de los primeros problemas que existen al migrar acá es el idioma. Y yo salgo básicamente del Ecuador por este problema económico, pero también por el problema político que se agudiza muchísimo en el gobierno de Yamil Maguad. En ese gobierno aparece la Legión Blanca, un grupo de paramilitares que empieza a atacar, a amenazar a muchos de quienes estábamos envueltos en acciones organizativas políticamente hablando desde la izquierda, construir una nueva sociedad, ser diferentes, hacer una patria más justa. Yo joven todavía quedo desempleado, estoy con mi esposa en Latinoamérica, en el Ecuador, nos casamos jóvenes, yo me casé muy joven también, 21 años, 20 años ya estaba con mi esposa, y teníamos ya una niña, y tuvimos que salir del Ecuador, no solamente por la pobreza, sino por las amenazas de las que fuimos, porque pese a eso yo seguí organizando. Me echaron de mi trabajo, una publicación que se dio por aquel entonces de la Defensoría del Pueblo, en la que aparecía esta persona, aparecía yo en la calle, en aquel levantamiento que se dio contra Maguad, y me parece que antes también contra Abdalá.
¿no? Entonces ahí aparezco en esas fotografías. Esas fotografías publica el periódico del Defensor del Pueblo. Y ese mismo periódico extrañamente llega a mi trabajo. Cuando los jefes míos miran ese periódico, me llaman a una reunión y yo me quedo sin trabajo, ¿no? Entonces tengo que empezar a buscar nuevamente qué hacer. Yo me compro un taxi y empiezo a vivir del taxi. En el taxi sufro y mi taxi sufren varios atentados, testigos con los amigos que militábamos en aquel entonces en lo que fueron los parlamentos populares del Ecuador. Yo milité en los parlamentos populares de Pichincha y de Quito. Fueron testigos de todo lo que nos pasaba, ¿no? Porque era una persecución impresionante y tengo que salir del Ecuador, como decía, llego acá, el primer choque que tenemos acá es el idiomático, el comunicacional, no hay maneras de comunicarse porque yo no sabía inglés, yo nunca pensé que iba a venir a este país. Luego enfrentarse a la realidad de que hay que buscar trabajo y un sustento para sobrevivir. Entonces, fue una condición muy dura. En este proceso yo veo que los niños aprenden muy rápido el inglés y muchos niños empiezan a convertirse también en adultos obligados, porque muchos de los padres están pidiéndoles a sus hijos que se conviertan en sus traductores. Llevan a sus hijos a los sitios, a diferentes sitios, y les sirven como traductores. Y yo no quería eso para mis hijas, así que yo me vi obligado, extremadamente obligado a poder estudiar inglés. Y así es como nuevamente regresé a la academia, a la universidad. Me di cuenta de la importancia que hay en prepararse académicamente y seguir trabajando con la comunidad. Fundé el colectivo Ecuatorianos por el Diálogo. También soy cofundador del festival Albany Park Art Festival, el primer festival que se da en Albany Park, que es el corazón de la comunidad ecuatoriana, y lo hago desde una perspectiva de rescate de la identidad cultural, de la identidad ecuatoriana. Empiezo a organizar estas actividades. Antes había también sido parte, cofundador también de una organización que se llama La Colmena y también nos dedicamos mucho al arte, a la cultura, a la educación, porque entiendo que la educación es súper importantísimo. Aquí nosotros tenemos situaciones y condiciones muy tristes. Tenemos hermanos quichuas, ¿no? Que muchos hermanos quichuas no saben hablar bien el castellano y entonces tener que enfrentarse también a una situación del inglés. Entonces hay una marginación incluso en nuestra comunidad que nosotros debemos tener la capacidad de romper esa marginación con nuestros hermanos quichuas. Entonces hay muchas cosas por hacer, pero hay también mucho sufrimiento que ha habido y que hemos tenido los migrantes para estar donde estamos, como decimos, comúnmente hemos tenido que pagar piso. Y sí, se ha pagado piso con noches de insomnio, con noches de llanto, con noches de dolor, con noches de desesperación, pero aquí estamos. Y aquí estamos todavía en este mismo trajinar, en esta misma lucha, en este mismo sueño, en esta misma utopía, queriendo construir una patria igualitaria para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias, Anoni. Importante este lado que usted nos acaba de mostrar, este lado más humano en el que en realidad nos sinceramos y mostramos ese rostro que a veces no mostramos normalmente y que le interesa mucho conocer sobre todo a los votantes, porque detrás de un candidato hay una persona, hay una motivación detrás. Y qué bueno que ahora nos haya revelado este lado de Sanoni. Y bien, Paola, la misma pregunta para usted. Cuéntenos quién es realmente Paola Erazo. Bueno, yo nací en Quito, Ecuador. Nací en los 90 en un tiempo de gran conmoción en Ecuador. Soy del sector norte de la ciudad, del barrio de San Carlos. Ahí nací, ahí crecí, ahí desarrollé mi infancia, pero desde muy joven mis papás me trajeron a Estados Unidos cuando yo tenía alrededor de 3 años. Vivimos en varios lugares, vivimos en Nueva Jersey al principio. Después nos mudamos a Buffalo, New York, y después nos mudamos a Maryland, donde ahí ya nos estabilizamos y vivimos por algunos años. Eh, después de esto regresamos a Ecuador cuando yo tenía 13 años
Ahí en Ecuador tuve mi formación de una joven adulta, fui al colegio y empecé a conocer la realidad de Ecuador. Comparaba la realidad que es de estar en Estados Unidos a la realidad que es de estar en Ecuador. Como decía Zanoni, la verdad es que muchas veces los padres no aprenden inglés y nos ocupan a los hijos como traductores y nos obligan a ser adultos. En mi caso fue así. Mis padres no hablaban inglés y yo como niña, o sea, en la escuela aprendí inglés desde muy temprana edad y tenía un buen dominio del lenguaje, entonces me llevaban siempre con ellos a hacer todos sus trámites y sus cosas y yo les servía como traductora porque obviamente yo quería velar por los mejores intereses de mi familia. Entonces, una vez que volvimos al Ecuador, mis padres me dieron una educación muy estricta. Yo estuve en el colegio COTAC, en el aeronáutico que le conocían antes. Era militar, ahí fue donde me formé con disciplina y con mucha formación y respeto. Una vez que terminé el colegio, salí y decidí estudiar en la Universidad de las Américas, donde hice un semestre de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, porque siempre me ha apasionado la política. Pero después me pregunté si en realidad yo quería hacer política y eso era el camino que yo quería seguir. Me di cuenta que en realidad esa no era mi pasión como tal y decidí ir por otra de mis pasiones, que es la comunicación. Ahí ingresé a comunicación corporativa, donde culminé mi carrera. Desde muy temprana edad empecé a trabajar. Trabajé en algunas empresas como Nestlé, haciendo comunicación y desarrollando mi carrera. Después, por motivos de amistades y por mi inclinación social en temas de voluntariado y en temas de movimientos sociales, empecé a conocer a gente de Alianza País. Poco a poco, desde la militancia, desde tuitear, desde ir llevando banderas, empecé desde abajo y mediante mi experiencia y mediante mi esfuerzo llegué a ser la coordinadora nacional de comunicación para la J País. Mediante esto, yo pude empezar mi capital político, conocí a muchas personas, empecé a ver una realidad diferente de nuestro país, que a veces uno por vivir en Quito no, en realidad no conoce. Dentro de la J País, especialmente en campaña, hacíamos mucho territorio. Nos íbamos a los lugares de Ecuador que en realidad uno no se va a visitar porque no es que son turísticos, pero se conoce en realidad cómo vive nuestra gente, cómo viven nuestros hermanos, y eso te cambia y hace que tus ideales y convicciones sean diferentes y que tú empieces a cambiar y intentes cambiar desde las cosas pequeñas en tu vida para poder llegar a cambiar algo dentro de nuestra sociedad. Después de terminar mi carrera universitaria, intenté emprender, tenía mis cosas de política, pero también intenté emprender una pequeña empresa con mi socia y amiga, donde nosotros nos dedicábamos a hacer todo el tema de comunicación. Tuvimos algunos proyectos tanto de comunicación política, donde hicimos algunas campañas en las elecciones seccionales anteriores de Ecuador. También tuvimos algunos proyectos de investigación periodística con Ecuavisa en la última serie que sacaron, Si se puede. Nosotros desarrollamos todo el tema de la investigación periodística para que el director y su equipo realicen el guión y obviamente se base en personajes reales, pero hagan la caracterización de estos mismos. Hicimos varios trabajos de organización de eventos y siempre estuvimos metidas en la política como tal. Hace 2 años decidí venir a Estados Unidos para buscar un mejor futuro, ya que sí teníamos nuestra empresa, pero nunca logramos tener un sustento estable. Teníamos nuestros proyectos donde nos iba bien, pero había meses en donde no teníamos nada y yo debía pagar mis créditos estudiantiles. Entonces dije, ok, ¿qué puedo hacer? Y decidí mirar para el norte y venir a Estados Unidos. Hace más o menos 6 meses vine a Nueva York. Antes vivía en Denver y eso me mostró una realidad muy diferente, ¿no? Estar en un lugar donde no hay casi nada de comunidad ecuatoriana hace que tú extrañes mucho a tu hogar, extrañes mucho a tu patria y te des cuenta de que hay
hay poblaciones de nuestros hermanos migrantes que están así aislados un poco más, digamos, de nuestra cultura, de nuestras cosas. Ahí no hay nada de Ecuador. Ni siquiera se consiguen los alimentos, no se consigue mayor cosa ya. Entonces es bastante difícil y también esto me ha llevado a querer llegar a estos diferentes públicos, a pesar de que ahí no está toda nuestra masa electoral, pero también es importante pensar en nuestros hermanos que no están en lugares como Nueva York. Muchas gracias, Paola, también por mostrarnos este otro lado. Qué importante que una persona tan joven tenga una trayectoria tan amplia de convicción de lucha social. Y esto es algo que realmente nos conmueve y nos invita a pensar que sí hay personas preparadas para ocupar estos escaños en la Asamblea. Y bueno, precisamente hablando de eso, ahora me gustaría preguntarles, ¿por qué razón decidieron aceptar postular a la Asamblea Nacional? Por favor, Zanoni, empecemos con usted. Bueno, aquí hay varias, esta pregunta tan interesante encierra en sí varias preguntas, ¿no? Que tienen que ver primero con identidad, que tienen que ver con ideología, que tienen que ver con trayectoria. El aceptar este reto realmente es un desafío permanente. Esta es la segunda vez que lo hago, que acepto. Es una designación que se lo ha hecho a través del partido primero y segundo también una aceptación y un compromiso con nuestros compañeros y organizaciones aquí en Estados Unidos con quienes he consultado para poder ir adelante con este proyecto. Y digo, para nosotros es completamente difícil aceptar esta candidatura, primero porque nosotros mantenemos nuestra identidad como tal y no nos avergonzamos de decir que sí somos socialistas y no nos avergonzamos de decir que sí estamos en la lucha y no nos hemos cambiado de partido ni de camiseta, pese a que tenemos serios problemas incluso dentro del partido, no por nuestra identidad, por las convicciones. Esto es cuestión de convicciones. Y estas convicciones son las que han hecho que los compañeros, los hermanos migrantes confíen en la posibilidad de un cambio. Confíen en que a través mío se pueda traer la voz de toda la comunidad, pero no solamente la voz, sino los anhelos de la comunidad, de mejorar las condiciones del migrante, de que nosotros dejemos de estar invisibilizados frente a un Estado que nos ha mantenido en la oscuridad o nos ha mantenido marginados, nos ha mantenido en una condición de desclasados y desplazados. Y eso tenemos que romper. Si bien es cierto, existe la ley de movilidad humana, esta ley hay que transformarla, hay que mejorarla, pero sobre todo hay que convertirla en una ley que sea práctica, viable para nuestra comunidad. Entonces, más que una aceptación de la candidatura, fue la aceptación de un desafío, de un reto, por estas mismas condiciones, porque nosotros no les vamos a mentir a nuestros hermanos migrantes, nosotros no les vamos a decir que vamos a hacer cosas inalcanzables, no les vamos a decir eso. En nuestro discurso no van a encontrar nunca eso. Vamos a hablar con sinceridad, con esta sinceridad que siempre les hemos hablado. A mí me conocen en la comunidad, saben cómo yo hablo, saben cómo yo actúo y saben cuáles han sido mis convicciones políticas, sociales e ideológicas. Entonces, llegar para nosotros a la asamblea no es llegar Zanoni Cuesta, no es llegar el Partido Socialista, es llegar la comunidad. Queremos que la comunidad llegue a la asamblea con nosotros. Y eso va a significar también, de la misma manera que a mí me han invitado y hasta cierto punto me han presionado para que acepte este reto nuevamente, que en realidad ya no lo quería hacer y lo había dicho en varias ocasiones. Cuando yo acepto esto, entonces también quiero que la comunidad y los compañeros acepten el reto de trabajar juntos, porque esta no es una tarea del individuo Zanoni Cuesta. Esta es la tarea del proyecto que tenemos que llevar a la asamblea y que el proyecto significa la recuperación de los derechos de los migrantes, la creación y el desarrollo de nuevos
de nuevos proyectos que ayuden a mantener a la comunidad migrante en un plano diferente, que ayuden a esos migrantes, hermanos migrantes, retornados por, por voluntad propia o porque han sido obligados a retornar, a que ese encuentro y ese choque cultural no sea nuevamente una pesadilla, sino que haya un acompañamiento. Y para eso también proponemos nosotros crear eh, un centro de acompañamiento de migrantes que realmente pueda ejecutar no únicamente un acompañamiento en términos subjetivos de estar al lado de, sino en términos dialécticos de poder ayudarle a insertarse, a reinsertarse nuevamente en la cultura, en la comunidad, en la economía, en la política, etcétera. Entonces, nuestra tarea para eso es una tarea gigante, es una tarea grande, pero vamos a lograr con la coparticipación de los migrantes en este proceso que yo llamo vamos todos a colegislar. Yo había llamado aquí a los hermanos ecuatorianos a que podamos hacer un frente de unidad. Y yo había renunciado públicamente a esta candidatura y había dicho que si es que el consenso de las organizaciones ecuatorianas aquí en los Estados Unidos determina que vaya otro candidato que no sea yo y hay un consenso real, yo renuncio. Doy un paso al costado porque aquí se prioriza la comunidad y es hacia donde nosotros tenemos que ir. Sin embargo, todo el mundo o la mayoría, excepto nosotros, empezaron a empujar por proyectos propios individuales. Todos empiezan a llamar a la unidad, pero la unidad con nosotros. Nadie dio un paso al costado para renunciar. Nosotros lo hicimos desde el inicio y no nos escucharon. Pero aquí estamos. Seguimos en esta lucha, seguimos en este proceso. Aquí en la comunidad nos conocemos mayoritariamente. Somos esto lo que somos. Somos migrantes, todos interesados en poder cambiar esta situación social que vivimos nosotros los migrantes, porque nuestra condición es única, nuestra condición es muy particular. Y esas particularidades tienen que ser contempladas en la Constitución y en las leyes del Ecuador. No estamos pidiendo que privilegien a los migrantes, estamos pidiendo que nos reconozcan y que nos insertemos en el proceso de desarrollo político del Ecuador. Por eso es importante tener una visión clara de hacia dónde realmente vamos. Muchas gracias, Anoni, por su intervención. Qué importante es puntualizar las motivaciones y las convicciones que llevan a que ustedes acepten esta responsabilidad tan grande, tan importante, siempre en pro de conseguir un futuro mejor, una realidad mejor. Ahora, Paola, por favor, nos gustaría plantearle la misma pregunta. ¿Por qué decidió aceptar esta candidatura? Bueno, yo decidí aceptar la candidatura no solo porque me siento representada por los ideales del Partido Socialista, por querer buscar una igualdad dentro de nuestra sociedad, pero también como mi experiencia personal me ha permitido entender y ver lo que es la vida del migrante. No solo la vida del migrante que vino y no ha retornado a su patria. Yo desde muy temprana edad salí de la patria y volví a la patria con mis padres y eso me da una perspectiva diferente y ver que en realidad no se ha hecho nada para ayudar a los migrantes retornados. Para mis padres fue un verdadero dolor de cabeza y una pesadilla hacer todo el tema del menaje y llevar nuestras cosas de acá de Estados Unidos a Ecuador. La aduana es un lío tremendo, existe una gran corrupción adentro de la aduana donde creen que porque la gente viene de Estados Unidos, tiene mucho dinero, se cogen las cosas, se roban y piden cantidades exorbitantes para poder sacar las cosas que nos han costado mucho trabajo y mucho tiempo poder conseguirlas, ¿no? Entonces, también tengo la perspectiva de haber vuelto ya como una adulta, ya como una profesional, haber vuelto a Estados Unidos en busca de un mejor futuro y eso me permite tener una clara visión de lo que viven nuestros hermanos migrantes. Y yo quisiera representarles y darles un espacio donde ellos a través de mí puedan hablar y podamos buscar soluciones para este tipo de problemas, para el retorno,
para los problemas que tienen acá. Ahora yo estoy trabajando en un área que es de alta concentración ecuatoriana, trabajo en Roosevelt, y ahí trabajo, en donde yo trabajo, donde doy atención al cliente, compartimos espacio con una notaría de ecuatorianos. Y veo y escucho todos los días sobre compatriotas que dicen que el consulado y el sistema en general consular no sirve, que ellos no pueden hacer sus trámites, que están súper atrasados y vienen a pedir ayuda. Y ahí veo los grandes déficits que tenemos como consulado, como nación, para poder solventar las necesidades de nuestros hermanos que están fuera de la patria. Y en realidad no hacemos nada para cambiar esto. Entonces, mediante mi candidatura me gustaría cambiar estas cosas y me gustaría luchar por los compañeros que están acá para así poder ayudarles a que si quieren volver a la patria, que vuelvan y que sea fácil, que no sea un dolor de cabeza como lo fue para mi familia. Gracias, Paola. De igual modo, importante conocer las motivaciones, las convicciones que le llevan a una persona a decidir aceptar esta responsabilidad, este compromiso, sobre todo con el Ecuador. La idea, según yo noto de ustedes, es tratar de cambiar esta realidad, tratar de convertir el Ecuador en un país de oportunidades, de ofrecer y de garantizar los derechos que cada uno de nosotros como ciudadanos merecemos. Y bueno, ahora justamente hablando del tema de los derechos y del mejorar esta realidad que tenemos en el Ecuador, me gustaría plantearles la siguiente pregunta y que demos a conocer a todos quienes nos están mirando cuál es el plan de trabajo que ustedes están proponiendo. Empecemos, por favor, con Paola. No me respondas, perdóname que te corte ya. Con lo que acabo de decir, no se muevan. Le voy a pedir a Otati que le corte, les mando ahorita otro link y no se muevan, con eso unimos las dos entrevistas, ¿ya? Ya les mando otro link. Ok.